clase 12 final de matemática de la Universidad de la Facultad de Agronomía correspondiente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede Azul, cátedra de matemática, de ingeniería agronómica y profesorado en ciencias biológicas. Primera parte. En esta primera parte vamos a continuar con la unidad 4, con la parte de vectores, donde habíamos quedado. Vamos a ver ángulo de dos vectores, vamos a ver su deducción, e inmediatamente vienen una serie de problemas. Estamos en la página 21, párrafo 8.3, ángulo de dos vectores. La prueba se desarrolla en el plano, la extensión al espacio es similar, con una componente más. La fórmula nos dice así, que si tengo dos vectores u y b no nulos, el coseno del ángulo formado entre u y b me dice que es igual a u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2 sobre el módulo de u por el módulo de b. A ver, esto de u sub 1, u sub 2 significa que los vectores vienen dados en componentes. A ver, esto significa que el vector u del plano viene dado por u sub 1, u sub 1, segunda componente escalar, u sub 2, y b es igual a b sub 1, b sub 2. Entonces, la fórmula que acabamos de ver es, nos dice que si u y b son no nulos, el coseno del ángulo entre u y b es la primer componente. Vamos a traer esto aquí para que se vea claramente. Es la primer componente, es decir, el coseno del ángulo entre u y b es la primer componente de u por la primer componente de b, escalar, más la segunda componente escalar de u por la segunda componente escalar de b, sobre el módulo de u por el módulo de b. Esa es la fórmula correspondiente al coseno del ángulo de dos vectores. Bueno, la prueba de esto la vemos en la página siguiente, en el plano, por supuesto. En la siguiente figura se puede ver que el ángulo formado entre u y b se puede pensar como alfa 1 menos alfa 2, se ve claramente, o también se puede pensar como beta 1 más beta 2. Se puede observar que alfa 1 es el ángulo que el vector u forma con el eje X, o sea, con el versor Y. Y alfa 2 es el ángulo que el vector b forma con el eje X, o sea, el versor Y. Beta 1 es el ángulo que el vector u forma con el eje Y, o sea, con el versor J. Y beta 2 es el ángulo que el vector b forma con el eje Y, o sea, con el versor J. Nosotros nos proponemos encontrar el coseno del ángulo formado entre u y b, que es lo mismo que el coseno de alfa 1 menos alfa 2, que es esa diferencia nos da esto, la diferencia de este ángulo menos este ángulo. Nosotros sabemos por la unidad 1 que el coseno de la diferencia de dos vectores es el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo.
Pero, ¿a qué es igual el coseno de alfa 1? El coseno de alfa 1 no es otra cosa que el coseno director, el primer coseno director de U. A ver, la primer componente escalar de U, U sub 1, es el módulo de U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el eje X, o sea, con el versor Y. O sea que el coseno de alfa 1 es U sub 1 sobre el módulo de U. El coseno de alfa 2 es el coseno director, el segundo coseno director, el primer coseno director del vector B. ¿Por qué? Porque la primer componente escalar de B, B sub 1, es el módulo de B por el coseno de alfa 2. Entonces, el coseno de alfa 2 es B sub 1 sobre el módulo de B. O sea, coseno de alfa 1 y coseno de beta 1 son los cosenos directores del vector U. Y coseno de alfa 2 y coseno de beta 2 son los cosenos directores del vector B. El seno de alfa 1 es el coseno del complementario, o sea, el coseno de alfa 1 menos pi sobre 2. Pero el coseno de alfa 1, si alfa 1 yo le saco pi sobre 2, ¿quién me queda? Si yo a todo este le saco 90 grados, me queda beta 1, que es el segundo coseno director de U, que es U sub 2 sobre el módulo de U. Por otro lado, el seno de alfa 2 es el coseno del complementario, pero el coseno de pi sobre 2 menos alfa 2 es el coseno de beta 2. Es decir, el coseno de 90 menos alfa 2, ¿quién me queda? Es beta 2, me queda este. Si yo a 90 le saco este, me queda beta 2. Y el coseno de beta 2 es el segundo coseno director de B, o sea, de la segunda componente escalar, que es B sub 2 sobre el módulo de B. Si yo todos estos valores los reemplazo en esta fórmula, nos queda la fórmula deseada, que es el coseno del ángulo formado entre U y B. Ese ángulo entre U y B, recordemos por lo que ya habíamos desarrollado en la clase anterior, es un ángulo que oscila entre 0 y pi. De manera que ese ángulo entre U y B me puede dar positivo, en ese caso U y B va a estar entre 0 y 90, o me puede dar negativo, quiere decir que va a estar entre 90 y 180. El coseno del ángulo entre U y B lo vamos a escribir así. Es un valor bueno, no es el símbolo apropiado, pero bueno, sería un angulito arriba. Esto oscila, esto me va a dar un número, ¿cierto? Este número es producto de ser el ángulo entre U y B, un valor que oscila entre 0 y pi. Si ese número es positivo, evidentemente ese ángulo entre U y B está entre 0 y 90. ¿Por qué? Y porque el coseno
únicamente es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Acá no tiene sentido hablar de cuarto, sino de primero y segundo, porque oscila entre 0 y pi. Ahora, si el número es negativo, ese ángulo va a estar entre pi sobre 2 y pi. Y va a haber que hacer una reducción al segundo cuadrante. ¿Esto por qué? Por una razón muy simple, porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Bueno, lo que nos dice el material didáctico a continuación es que lo que debemos hacer es realizar los ejercicios 19 a 22 del TP5. Vamos al trabajo práctico 5 y miramos. Me dice 19. Ejercicio 19. Calcular el ángulo formado por los vectores u, menos 1, 2, 0, sus componentes escalares, y b, 5, menos 2, menos 2. TP5, ejercicio, dijimos, 19. Me dice que calcule el ángulo formado por el vector u de componentes escalares igual a menos 1, 2, 0, y b, 5 menos 2 menos 2. Entonces, planteamos el coseno del ángulo formado entre u y b. Está planteado para el espacio, pero es muy sencillo, es la misma idea. Primer componente de u por primer componente de b. O sea, menos 1 por 5 más 2 por menos 2 más 0 por menos 2 sobre el módulo de u, que es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Me queda menos 5, menos 4, menos 9 sobre la raíz cuadrada de 5, 4 más 1 por la raíz cuadrada de 25 más 4, 29 más 4, 33. Este valor me da negativo. Esto significa que deberé hacer la reducción al primer cuadrante. ¿Por qué?
Porque este ángulo formado entre U y B va a ser 180 grados, lo ponemos 180 grados menos el arco coseno ¿de quién? Del valor absoluto, porque si no nos daría un valor mayor a 180, que no tiene sentido, por eso hacemos la reducción. Y esto nos termina dando el valor que nos plantea la respuesta, que es un ángulo de 134 grados, 28 minutos, 44,7 segundos. Es simplemente aplicar una formulita. Hay que tener en cuenta que al reducir al primer cuadrante se opera como se aprendió en la unidad 1. Finalizamos el ejercicio 19. El material didáctico de la unidad 4 me decía que hiciera del 19 al 22. A ver, vamos a ver qué nos dice el 22. El 20. El problema 20. El problema 20 me dice que un vector B es perpendicular al eje Z. Además, los ángulos que forma con el eje X, o sea, con el versor Y es 30 grados y con el versor J es 120. Hallar sus componentes escalares si su módulo es 4. Bueno, volvemos de nuevo. Un vector B es perpendicular al eje Z. Entonces vamos, TP5, ejercicio 20. Entonces decía el ejercicio, dice, el vector B es perpendicular al eje Z. Bueno, eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Qué significa que sea perpendicular al eje Z? Que la componente en Z es 0. Primer dato fundamental ya. De ese vector conocemos cosas, pero no conocemos, en realidad no lo conocemos. Yo siempre digo, son ejercicios de vectores fantasmas. Es decir, vamos a ponerle valores. A ver, lo vamos a expresar en forma de componentes escalares, que es más cómodo. X y 0. Ya es un gran dato. Sabemos que es X y 0. Bien. ¿Qué otra cosa nos dice? Que el ángulo que el vector B forma con el eje con el versor Y, o sea, con el eje X, es 30 grados, ¿no? Y con J es 120 grados. Y me dice también, bueno, me dice que halle sus componentes escalares si su módulo es 4. O sea que el otro dato que me dan es que el módulo de B es 4. Entonces, ¿qué sé yo de un vector? Que ¿cómo son sus componentes escalares? Cada componente escalar de un vector es su módulo por su correspondiente coseno director. En este caso, la primer componente X va a ser el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre B e I.
Y la segunda componente, el módulo de b por el segundo coseno director, es decir, el coseno formado entre b y j. Entonces, esto es igual a 4 por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a 4 por el coseno de 120 grados. Bueno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. De manera que esto es 2 raíz de 3, la primer componente escalar. Y el coseno de 120, ustedes lo pueden obtener, es menos 1/2. O sea, menos 2. Por lo tanto, el vector buscado, ¿qué componentes escalares tiene? Porque la respuesta es que me están pidiendo las componentes escalares. Tengo que escribir la respuesta. Entonces, ¿a qué es igual el vector b? ¿Cuáles son sus componentes escalares? Son 2 raíz de 3 menos 2, 0. Esa es la respuesta buscada. 2 raíz de 3 menos 2 y 0. Vamos ahora al problema número... Bueno, estos dos problemas se podrían dejar planteados para ustedes porque son muy sencillos. Porque el problema 21 me dice que me dan un vector, 2 menos 1, 3, es más de lo mismo. Obtener sus cosenos directores y verificar la propiedad. Es decir, es como que recapitula lo anterior. Ya lo hemos visto. Cada componente de un vector es igual a su módulo por el coseno director. O sea que el módulo del vector lo podemos obtener porque conocemos las componentes escalares del mismo. Sabemos cada componente escalar. Tenemos que despejar el coseno director. Y después que lo obtenemos, verificamos que la suma de los cuadrados son iguales a la unidad. El problema 22 también recapitula sobre lo mismo. Me da un vector A, cuyo módulo es 2, y me da los ángulos que el vector forma con los ejes coordenados. Con el eje X, pi sobre 4, con el eje Y, pi sobre 3, y con el eje Z, 2pi sobre 3. Me pide las proyecciones del vector A sobre los ejes coordenados. La trampa está en el enunciado. ¿Qué quiere decir cuando me dice calcular las proyecciones del vector A sobre los ejes coordenados? Las componentes escalares del vector. ¿Qué son? La primer componente de A va a ser el módulo de A por el primer coseno director. La segunda, el módulo de A por el segundo coseno director. Y la tercer componente va a ser el módulo de A por el tercer coseno director. Bueno, finalizada esta primera parte, en la segunda vamos a ver producto escalar de vectores. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.